Bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad. Conde Drácula. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Rafa la Rana. Bienvenidos al episodio 34 de este podcast, el cual de repente va a ser un parteaguas en este proyecto, ya que he decidido expandirme y publicar este contenido en Spotify. ¿Por qué les hago este comentario? Porque fíjense que de repente pienso que alguien va a encontrar este episodio o este podcast y se va a preguntar, bueno, ¿y dónde están los otros 33 episodios? De esa forma les cuento que antes publicaba únicamente en YouTube. Sin embargo, pues he escuchado que Spotify tiene una audiencia que consume mucho contenido de podcast. Y de esa forma, pues espero que el podcast de Rafa la Rana les guste. Así que bienvenidos. En el transcurso de este episodio vamos a estar hablando de Drácula e historia. Y para dar inicio les voy a contar el por qué elegí este título. El otro día yo vi una película que se llamaba Drácula Mar de Sangre. Sin embargo, cuando iniciaba pues la película me daba cuenta que el título en inglés era The Last Voyage of the Demeter, ¿verdad? O El último viaje del Demeter. Y este es un fenómeno que habíamos hablado en otro episodio cuando tocamos el tema de Batman, ética y moral. Si no vieron ese episodio, pues por aquí les voy a compartir el enlace si quisieran verlo. Pues decíamos que la traducción de algunos títulos o algunos personajes al español no necesariamente representaban pues la idea original, ¿verdad? Y muestra de ello pues es esta película, como les comento. Sin embargo, el título en español pues nos hace alusión que el personaje es Drácula y Mar de Sangre, ya que se nos narra la historia de cómo Drácula es trasladado de Transilvania a Inglaterra en el Demeter, ¿verdad? Y el título original nos menciona el último viaje porque la tripulación es víctima pues de este personaje, ¿verdad? Los ataca y les quita su vida básicamente, ¿verdad? Sin embargo, pues yo me recordaba que había visto esta historia en una miniserie que produjo Netflix a eso del 2020. En el episodio 12 nos narraba también la misma historia del Demeter y cómo él viaja en un barco, ¿verdad? Cómo es llevado. Sin embargo, pues yo identificaba pues algunas diferencias de la historia, de cómo se nos narra o cómo se interpreta la historia. Es donde yo les decía, ¿verdad? Drácula e historia, porque hay muchas historias de Drácula. Entonces esto me hizo preguntarme ciertas cosas. Por ejemplo, una de las grandes diferencias es la tripulación que nos muestra ambas historias. En la miniserie, pues él viaja a manera de pasajero. Habían mujeres, hombres, ¿verdad? No habían niños. Y en esta de Mar de Sangre, pues se nos presenta que hasta el nieto del capitán era parte de la tripulación, ¿verdad? Incluso se hace inclusión con el tema que uno de los pasajeros pues era negro. Y eso me causa gracia, ¿verdad? Porque hay muchos que han peleado con que se cambien las características de ciertos personajes de las historias reales, ¿verdad? Con tal de hacer esa inclusión forzada, mencionan algunos, ¿verdad? Sin embargo, de esta película no escuché pues esas protestas, ¿verdad? Y digamos que en Mar de Sangre uno de los mensajes que me llamó la atención, y es donde empezó a surgirme la duda que cuál de las dos representaba más la realidad o la más allegada a la novela de Bram Stoker de Drácula, ¿verdad? Es que se nos menciona que esta película fue basada en la bitácora del capitán del libro de Bram Stoker de Drácula, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba, ¿basada o inspirada? Porque cuando nos referimos a basado, tenemos que respetar pues lo que se nos presenta en la historia real, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me voy a basar en la historia donde me narran algún tema de algún perrito y no se me dice cuáles son las características de este animalito, pues yo podría darle las características como la edad, la raza, el color, ¿verdad? Podría decir que es un perro negro. Sin embargo, pues si se nos menciona en la historia original que era un perro color oro, por ejemplo, yo no podría cambiar esta característica porque realmente estaría cambiando la historia y no me estuviera basando, sino que realmente me hubiera estado inspirando en la historia, ¿verdad? De esa forma, pues yo busqué en el libro de Drácula, ¿verdad? Y donde se nos presenta la bitácora del capitán del Demeter, se nos presenta la tripulación, se nos enumera, dice que la tripulación eran 5 marineros, 2 oficiales, el cocinero y yo. O sea que desde este principio nos damos cuenta que ambas historias que les cuento en realidad no están basadas en la bitácora, ¿verdad? Sino que ya son invenciones y, como les digo, están inspiradas. Obviamente se tomaron ciertas licencias creativas. Yo
me daba cuenta que en esta otra película de Drácula Mar de Sangre se nos presenta el personaje de una manera muy diferente a la concepción que yo tenía de Drácula, que se nos presenta como un animal, ¿verdad? Como un vampiro gigante, cosa que es muy diferente en la miniserie, donde se nos presenta pues la clásica historia de un conde que es carismático, que es elegante, ¿verdad? Sin embargo, pues de repente pienso que los escritores de esta película tal vez quisieron que nosotros nos diéramos cuenta de la naturaleza real del personaje de Drácula y no lo romantizáramos, ¿verdad? Como algo negativo. Porque eso es algo que me llamaba la atención de la sinopsis del libro. Fíjense que la sinopsis nos menciona que la novela de Drácula del escritor irlandés Bram Stoker, que fue publicada en 1897, constituye sin duda uno de los libros más célebres y menos leídos, y era donde yo les decía, porque yo consideraba conocer al personaje de Drácula, creía conocer, porque si tomamos pues la concepción de la filosofía clásica que nos dice que el conocimiento es una creencia verdadera justificada, y de esa forma pues todo conocimiento es una creencia, pero no toda creencia es un conocimiento, me daba cuenta que mi creencia no era justificada porque no había leído el libro, o lo podía justificar porque lo había visto en películas, y se nos menciona aquí en la sinopsis que es el menos leído de todos los tiempos hasta que el cine se apoderó de ella, ¿verdad? O sea que realmente creo que la mayoría tuvimos conocimiento o creímos conocer al Conde Drácula a través de películas o series de televisión, ¿verdad? Sin embargo, no sé si ustedes se han dado la oportunidad de leer el libro. Yo les invito a que lo hagan, ya que les voy a compartir pues mi opinión del libro. Sin embargo, pues va a ser mi manera de ver la historia, y es por eso que yo les mencionaba el tema de historia, porque cada quien va a interpretar la historia desde su realidad o de repente va a tener un sesgo porque todos somos diferentes y la vamos a entender diferente, ¿verdad? O sea, van a haber como muchos elementos que al final de cuentas van a darme pues ese criterio, ¿verdad? De interpretar. Yo encontraba pues esto que si lo conocimos a través del cine, yo me di a la tarea de ver algunas películas que son emblemáticas de las adaptaciones, como les digo, de Drácula, ¿verdad? Encontraba que la primera adaptación del personaje de Drácula fue en una película de 1922 que se tituló Nosferatu. Sin embargo, fíjense que en esta película todos los personajes tienen un nombre diferente al de la novela original, ¿verdad? De esa manera pues me doy cuenta que no podía ser la historia apegada al libro, ya que por ejemplo el conde no se llama Drácula sino es el conde Orlok, imagínense, desde ahí me doy cuenta que va a ser una historia totalmente diferente. Sin embargo, me llamó la atención de esta adaptación, que es la única de todas las que vi, donde Renfield pues sí respeta el origen que se presenta en el libro, donde se nos narra que Renfield fue un internado de un manicomio. Sin embargo, no nos dicen de dónde salió, ya que en 1931 pues hubo otra adaptación de la película donde el protagonista fue Bela Lugosi, y aquí se nos narra de que el personaje de Renfield pues era un abogado que había visitado a Drácula y lo había vuelto su esclavo, ¿verdad? Luego se publica en 1992 otra película que se titula Drácula de Bram Stoker, y yo hubiese considerado que esa hubiera sido la más cercana a la historia real. Sin embargo, se vuelve a repetir este error con el tema de Renfield. Se nos presenta, por ejemplo, a Lucy Westenra como una joven pues que es bien liberal con el tema de su sexualidad. Y eso era lo que yo leía también en la sinopsis de este libro, que se nos hace referencia que el libro pues representa esa sexualidad reprimida, ya que en el fondo esta novela simboliza la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Se nos hace esta referencia porque recordemos que tenemos la concepción que en el siglo XX, a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿verdad? Nos dice que esto fue en la edad victoriana, pues estaba bastante definido lo que era el bien y el mal. En el siglo XXI nos damos cuenta que el bien y el mal se ha relativizado. Muestra de ello es una producción de Drácula que se tituló La historia jamás contada, donde se nos presenta que en realidad el personaje adquirió pues esta maldición de convertirse en este ser con tal de defender a su pueblo, ¿verdad? Entonces es donde nos damos cuenta
de que la concepción del bien y el mal van variando. Sin embargo, con el tema de la sexualidad reprimida, les digo, con esta película de Ford Coppola en el 92, pues sí se ve muy claro esto. Sin embargo, cuando yo leía el libro, por más que trataba de encajar esta interpretación donde se nos menciona, incluso fíjense que en la edición que yo conseguí trae un área donde nos dice el significado. Dentro del significado nos menciona que cuando la víctima pierde su inocencia se transformará también en una depredadora sexual. Y yo, a través de la lectura del libro, pues trataba de buscar cómo justificar este significado. Sin embargo, me llama la atención, como les digo, Lucy Westenra pues es una de las primeras personas que son, bueno, incluso la única persona que al final de cuentas es convertida en vampiro, ¿verdad? Y cuando ella es convertida en vampiro, una de las características que ella tenía era que atacaba niños, ¿verdad? Entonces decía, bueno, nada que ver con una depredadora sexual. Yo le hacía la consulta a ChatGPT y él me decía que esto estaba relacionado con que se corrompía pues el arquetipo de la madre, y por eso era que eran los niños, y así lo trataba de justificar ChatGPT, y me decía que habían pues varios críticos que tenían este tipo de análisis. Sin embargo, yo le preguntaba, pues le hacía la consulta, que si en algún momento se le había preguntado a Bram Stoker, ¿verdad? Si realmente eso significaba su obra, cosa que ChatGPT me mencionaba que estas críticas han venido después, ¿verdad? De que incluso Bram Stoker estuviera vivo, y que era que le sumaba pues cierto valor a la crítica del libro. Sin embargo, veía que muchos de los críticos que él me mencionaba, ChatGPT, pues están relacionados con el tema de género, ¿verdad? Entonces decía, bueno, al final de cuentas creo que cada quien, como les menciona, interpreta desde su perspectiva, ¿verdad? O su realidad, o lo que quieren ver. Porque yo, leyendo el libro, yo les comentaba que este podcast había nacido, el primer episodio hablamos de si se podía eliminar la corrupción en Guatemala. Y yo, leyendo el libro, encontraba esta frase que me llamó la atención, porque yo, lea lo que lea, por todos lados siempre encuentro temas de corrupción, y digo, bueno, no es exclusiva de Guatemala. Yo leía, gracias a Dios, aquí todo se arregla con dinero y sobornos. Si es necesario, haremos uso de ellos, un buen uso. Y es donde les digo, ¿verdad? O sea, se nos dice que este libro pues nos presenta lo que es el bien y el mal. Sin embargo, ya en esa frase leemos un poco el relativismo, ¿verdad? Pero es lo que les comentaba, ¿verdad? Yo trataba pues de encajar esta crítica, pero realmente no la logré encontrar. De repente, si ustedes la leen, pues tal vez ustedes me comparten ahí sus comentarios de qué opinan de la obra, ¿verdad? Sin embargo, pues también encontraba en la película de Mar de Sangre pues algunos errores argumentales, considero yo, porque fíjense que se nos menciona que la tripulación pues llevaba unos animales para consumo, ya que el viaje iba a tardar un par de semanas. Sin embargo, Drácula ataca a estos animales, y yo me preguntaba, bueno, ¿entonces Drácula también podía vivir del consumo de animales o solo gente? ¿Por qué atacó a la tripulación? Porque incluso en algún momento encuentran dentro de unas cajas que transportaban 50 cajas de tierra, encuentran a una mujer. Y esta mujer les dice que la había llevado a este ser porque se alimentaba de ella. Entonces dije, bueno, si llevaba su alimento y además se comía a los animales, entonces ¿para qué atacó a la tripulación? O sea, si ya me empezó a entrar dudas, ¿verdad? Sin embargo, también me entraban dudas si estos errores eran directamente de la historia que nos presentaba la película o de la novela original, ¿verdad? De esa forma, pues también me daba cuenta que en algún momento ellos se dan cuenta de que la debilidad de este ser pues es el día, y no entiendo por qué siempre actuaban de noche, ¿verdad? Cosa que en la novela no es así. O sea, eso ellos tenían claro que tenían que actuar de día. Pero sin embargo también me surgía la duda, porque fíjense que yo le comentaba a mi mamá cuando estaba leyendo el libro, me llamó la atención la actitud de ciertos personajes secundarios. Se nos menciona que Jonathan Harker, que era el abogado que fue a visitar a Drácula porque iba a arreglar con relación a unos papeles que había adquirido unas propiedades en Inglaterra porque iba a viajar Drácula, ¿verdad? Él
va al castillo y las personas le empiezan a decir que no vayan, o sea, no vaya ahí porque ahí es maldito, le empiezan, y entonces él dice que esas son supersticiones, pero ya llega un momento donde él se lo pregunta y le empieza a preguntar a la gente por qué no tiene que ir a ese castillo. Y nos menciona que a pesar de mis continuas preguntas, nadie quiso contarme nada de aquella conducta suya tan extraña para mí. Entonces, a mí les mencionaba, yo le contaba a mi mamá, pues le decía, a mí me parece extraño que en esta novela, ya cuando uno la analiza objetivamente, o sea, si yo estoy preguntando algo y me están diciendo y no me contestan el por qué me lo están diciendo, me parece raro. Y me decía ella, bueno, es que esa no es la historia original. Y es donde yo les mencionaba, ¿verdad? Al final de cuentas, nosotros tenemos cierto conocimiento de ciertas situaciones que nosotros creamos nuestras propias historias. Si queremos ir pues a la fuente original, pues tenemos que basarnos en la historia original, ¿verdad? Y eso no nos garantiza que cada uno de nosotros la va a interpretar de diferente manera, ¿verdad? Como les decía, yo hasta había encontrado cosas ahí de la corrupción, ¿verdad ustedes? Y además recordemos que esta novela, la original, pues es en inglés, ¿verdad? Entonces al momento que se haya traducido, de repente pues cambió algo. Creería que no debería haber cambiado lo básico. Incluso de edición a edición, ¿verdad? Va a cambiar. Sin embargo, pues también me gustaría compartirles algo que leí que me gustó esta frase, que dice que nuestros deseos presentes pueden convertirse con facilidad en nuestra ruina futura. Me pareció pues bastante profundo y quería compartirlo con ustedes. Sin embargo, pues también me daba cuenta y me preguntaba ya de la novela original, ¿cómo es posible, o sea, o para qué el conde Drácula quería viajar a Inglaterra, ya que en Rumanía pues tenía otras víctimas? Y al final de cuentas, las víctimas que elige son las relacionadas con Jonathan Harker, ¿verdad? O sea, queda en ese grupito. Yo digo, si viajó hasta Inglaterra, ¿por qué pues atacó a los tripulantes del Demeter? Porque eso sí pasa en la historia, ¿verdad? Se nos menciona que Jonathan Harker dice que el conde pues es un personaje que lee mucho, que sabe mucho, y esto se hace referencia porque él dice que ha vivido varios siglos, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes, si viviéramos siglos, cuánto conocimiento pudiéramos adquirir. Sin embargo, los errores que comete el personaje son así como, o sea, se nos presenta como que los humanos tenían más conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, pues es contradictorio. Y era donde les decía yo, al final creo que es una debilidad del arco argumental del libro. Sin embargo, pues entretiene la novela. Creería que esas críticas que hacen con el tema de la sexualidad es un poco rebuscada, pero ahí sí que cada quien la va a utilizar a su conveniencia. Y es donde les menciono que cada quien va a ver la historia como quiere, ¿sí? Porque aquí se nos presenta que los objetos sagrados, así como la cruz, ¿verdad? Y la hostia consagrada, pues eran la manera en que podían destruir a Drácula. En la película de Mar de Sangre ahí no surte ese efecto, ¿verdad? Pero no sé qué opinan ustedes. Espero que les haya gustado este episodio. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse, díganle a sus amigos que compartan. Escríbanme ahí de qué tema quisieran que hablara. Ya estoy preparando pues ahí más contenido para el podcast. Y si les gustó, denle me gusta. Gracias por aguantar a este loco. Que estén bien, su amigo Rafa la Rana. Hasta la próxima.